En el programa para la familia, como estamos tratando de desarrollarlo en este tiempo, estamos dedicando a unas reuniones a llevar a la iglesia a identificar las instituciones que son de Dios. Lo que caracteriza esas instituciones divinas, ¿ya? Las instituciones divinas son muy específicas, no son todas las instituciones que existen en la sociedad. Y esa distinción nos va a ayudar a entender muchas cosas del manejo nuestro como cristianos frente a los propósitos de Dios, nuestras actitudes relacionadas con esos propósitos de Dios. Decíamos que según su origen, eso lo estuvimos tratando en la primera reunión que hicimos en este año, reunión para la familia, que según su origen, las instituciones humanas pueden ser de dos tipos. Estoy hablando desde el enfoque cristiano. Entiendan que no estoy haciendo referencia a otros enfoques. Estoy haciendo el enfoque cristiano. Pueden ser de dos tipos. Y dependiendo de eso, tiene implicaciones distintas en la vida de las personas a ellas vinculadas. Es distinto la implicación que tiene uno pertenecer a la institución llamada República de Colombia, ¿sí? O a la institución llamada empresa tal, en la que uno es obrero, uno es trabajador, uno es un empleado. Es distinto eso, lo que significa eso para la persona y cómo la persona lo debe enfocar si la persona es cristiana, a uno decir que pertenece a una institución llamada familia, a una institución llamada matrimonio o a una institución llamada iglesia. Son distintas desde el enfoque cristiano, desde el enfoque de la palabra de Dios, muy distintas, y hay que saber detallar eso. Unas instituciones son las llamadas instituciones divinas, ¿ya? Instituciones divinas, que son instituciones ordenadas, sostenidas y reglamentadas por Dios, ¿ya? Las instituciones divinas no dependen de hombres. Cuando una institución divina depende del manejo de los hombres y de la sola reglamentación humana y el sostenimiento de los hombres, esa ya no es institución divina, aunque sea religiosa. ¿Me están oyendo? Puede ser muy religiosa, pero no es divina, ¿ya? Existen grupos religiosos con muchos intereses y no porque sean religiosos son instituciones divinas. Una estructura que se define como institución divina, Dios la ordena, Dios la sostiene y Dios da sus reglamentos, ¿ya? Y eso es muy importante. Las instituciones del mundo, que son las otras, es una institución creada
por los intereses y los programas de los grupos sociales, y son muchas. Y hermanos, son de diferente género, con muchas particularidades ellas, con muchas razones, a veces cosas que se hacen y son muy positivas, son instituciones humanas, otras son nefastas, hechas con intereses mezquinos y que son peligrosas para el bienestar de las comunidades, sí, también, pero todas ellas tienen en común que son instituciones del mundo. Y en la perspectiva cristiana, nosotros podemos pertenecer a la institución divina y podemos pertenecer a las instituciones humanas, eso es posible, pero nuestra manera de participar de ellas cambia. Oigan bien, cambia. Nuestra manera de estar vinculados a ellas y nuestra actitud frente a ellas son distintas. Las instituciones divinas, Dios las crea para ayudarnos en el proceso de nuestra salvación. Ya, el matrimonio, la familia, la iglesia. Y pare de contar, ¿no? Pare de contar, no meta en el cuento otras cosas que no son instituciones divinas. Las instituciones humanas a veces cuentan con la bendición de Dios en muchas cosas que hacen, pero esas instituciones no son sostenidas por Dios, no son creadas por Dios, y podríamos decir que el aporte de Dios a las instituciones humanas son las personas válidas, creyentes, que se vinculan a ellas y dan su contenido de vida o practican lo que desde el punto de vista de su relación con Dios ellos tienen. Por tanto, hermanos míos, no hay manera en que Dios centre su respaldo definitivo a una institución humana. Y entiendan, Dios no da contenidos ni aporta los recursos, sus poderosos e incomparables recursos a las instituciones humanas. ¿Ya? Por favor, entiendan eso, ¿no? Las instituciones del mundo. Eso no lo hace Dios. ¿Ya? Y hay cosas que distinguen para nosotros los cristianos a la luz del mensaje creyente, del mensaje enseñado por Jesús, distingue las dos formas de institución. Las instituciones divinas, hermanos míos, son instituciones que cumplen cosas muy claras y se establecen dentro de parámetros y propósitos muy bien definidos. Por eso quiero que miremos el texto de Juan en el capítulo 13. Recuerden que le leíamos al comienzo del culto, Juan, capítulo 13. Juan 13. Jesús lava los pies a sus discípulos y quiero llevarlos a ustedes a descubrir la identificación que Jesús hace de los dos tipos de instituciones en este texto. Ya, en el versículo 13, o leamos desde el 12, Juan
Juan capítulo 13, versículo 12 en adelante. Así que, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, observen ustedes que para lavarles los pies Jesús soltó su manto, ¿sí? Y luego tomó una toalla y tomó la vasija con agua, se ciñó la toalla, quiere decir, se la amarró a la cintura en términos de hacer un trabajo, entendiendo que va a usar la toalla, y comienza a lavarle los pies a sus discípulos y a secarle los pies a sus discípulos. La gente a veces en el ceremonial religioso le da una importancia desmedida a la ceremonia, porque creen que es una ceremonia institucional, lavarle los pies a las personas. Y entonces en ese momento, por ejemplo en la Iglesia Católica, los jerarcas católicos se revisten de humildad, ¿no? Ellos se bajan de su estatus y se inclinan a lavarle los pies a un grupo de personas que escogen para lavarle los pies en una ceremonia que como ceremonia se ve bonita, pero que no es el espíritu de lo que Jesús hace. El espíritu no es implantar una ceremonia, es imponer un principio, es exigir una manera de pensar y de actuar en todos aquellos que tienen autoridad dentro de las instituciones divinas. Y entonces dice el texto en la enseñanza de Jesús, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Pues los apóstoles pudieron decirle a Jesús, pues cómo no lo vamos a saber, nos has lavado los pies. De hecho, nos has sorprendido. Mejor, nos has escandalizado. ¿Por qué? Porque eso contradice todos los cánones sociales. El orden social no está así. Tú eres el maestro. Tú eres aquel que, por el contrario, demandaría ser servido, demandaría ser atendido, y sin mediar nada tú tomas el lugar de un siervo de una forma escandalosa y nos has avergonzado, porque de hecho debieron sentirse muy incómodos ellos, tanto que Pedro le dijo a Jesús, tú a mí no me vas a lavar los pies, que los otros se dejen lavar los pies de ti, jamás lo voy a consentir. ¿Por qué? Porque es que tú eres mi Señor, tú eres el que está en autoridad. Cuando quieras, yo te lavo los pies a ti, pero tú no me vas a lavar los pies a mí, porque yo no voy a permitirte que tú te rebajes. ¿Entienden ustedes el trasfondo de la idea? No voy a permitirte que te rebajes. Y Jesús le dice, pues si tú no me dejas lavarte los pies, nada tienes que ver conmigo. ¿Ya? Estás fuera de este sistema que yo quiero establecer con ustedes. ¿Ven ustedes? Dice entonces el maestro, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor. Noten ustedes los dos términos, maestro y Señor. El maestro, ¿qué hace? Enseña.
¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Manda, ordena. Esto se acabó, se acabó. Ordena, manda. ¿Qué de todo esto puede traducirse como servicio en el orden humano? Nada, nada. Ustedes están tocados por la claridad que tiene la iglesia. Pero cuando usted tiene un maestro, cuando usted tiene un señor, nada de eso que tiene que ver con el trabajo del maestro y el señorío del Señor es servicio. Esto es un territorio de derecho. Son los derechos que tiene la persona revestida de todo esto. A nadie en las instituciones humanas que esté colocado a nivel de estas dimensiones o categorías, se le pide que haga un trabajo en esto que hace como un siervo. Porque él debe o ella debe caracterizarse. ¿Y qué es caracterizarse? Mostrar el lugar que tiene, es el jefe, es el que manda. Usted tiene que actuar a la altura de su dignidad, no de un mensaje equivocado, porque usted está por encima de, y tiene que demostrarles a ellos que está por encima de. ¿Ya? En las expresiones que manejamos nosotros a veces en relación con el hogar, aquí mando yo. El que manda en esta casa soy yo. El que pone las condiciones soy yo. No es usted. Usted se está equivocando. Porque el que está al frente soy yo. No confunda. Es así como se maneja el asunto. Es así como educan a las personas. Los educan para que actúen mostrando el carácter que dignifica la posición de ellos. Y Jesús les dice a ellos: vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Y qué está indicando eso? Si yo, que soy el Señor de ustedes, lavo los pies de ustedes, ustedes, por más importantes que se vean, por más representativos que se sientan, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, si es que están funcionando dentro de una estructura que respeta
el orden de Dios. Es decir, si están funcionando dentro de una estructura de origen divino. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Eso nunca va a suceder. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y entonces dice Jesús, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El punto aquí es, en el sistema que va a funcionar de acuerdo al presupuesto que yo les voy a establecer, es que todo lo que ustedes hagan, aunque eso lo hagan desde un territorio jerárquico, ustedes estén por orden jerárquico, unos por encima de otros, la disposición de ustedes es que todo eso que ustedes tengan que hacer, los unos por los otros, lo hagan en el espíritu de lo que ustedes han visto en mí. ¿Y cuál es ese espíritu? El espíritu de servicio. Y aquí es donde está la machera de este asunto. Esta es lo que hace la diferencia. ¿Cómo se vuelve de difícil actuar con espíritu de servicio cuando yo estoy colocado en un lugar jerárquico, en un lugar de autoridad, en un lugar que en la sociedad humana demanda respeto, demanda honra y demanda reconocimiento? ¿Cómo hago yo para obviar eso que en las estructuras humanas se da y yo convertirlo en una acción de servicio, de modo que mi actitud haciendo el trabajo que hago, aunque jerárquicamente establecido por encima de otros, mi función con ellos sea de servirles y no de colocarme en el lugar de aquel que pone condiciones para mantenerse en el lugar de respeto, de honra y que demanda el servicio de los demás a favor de los intereses de su lugar jerárquico. Qué difícil, ¿no? Esa es la distinción de las instituciones. Esa es la distinción. Las instituciones de Dios se establecieron todas con criterio de servicio. Todas. El matrimonio se estableció con criterio de servicio. El orden matrimonial está para el servicio, no está para servirse. ¿Me oyeron? No para servirse, no para aprovechar mi lugar jerárquico para servirme, sino para servir, porque si yo le tuerzo el sentido, ya no es institución de Dios. Ya no es institución de Dios. Aunque yo le llame a eso matrimonio, ese matrimonio no lo estableció Dios. Ese matrimonio lo estableció la sociedad humana. ¿Ya? No Dios. ¿Y qué decir de la familia? ¿Ya? ¿Cómo hacer para, sin perder el orden jerárquico, sin perder el lugar de dignidad y de respeto que tienen, por ejemplo, los padres frente a los hijos, cómo hacer
para que todo lo que yo haga por mis hijos, sin perder el lugar jerárquico, se manifiesta o se exprese como un servicio. Que me haya puesto el delantal y me haya dispuesto a servir sabiendo que estoy en un lugar de jerarquía donde tengo derecho a la honra, al respeto, tengo derecho a que me sirvan de alguna manera, porque yo soy el que pongo las condiciones, porque yo soy el que mando. ¿Cómo no perder, digámoslo así, el sentido cristiano en esas instituciones, manejando alguna forma de poder, alguna forma de autoridad? Fíjese que en el texto, ser maestro es una forma de autoridad, ser señor es una forma de poder, ¿ya? Es una potestad. El Señor tiene potestad sobre los siervos. El maestro tiene autoridad y cierto grado de potestad sobre sus enseñados, sobre sus estudiantes, sobre sus alumnos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, noten que es como una demanda de claridad muy delicada, esa claridad de aquel que se mueve dentro de una institución divina para hacer las cosas manejando un territorio de autoridad. Espero que quede claro. Porque cuando yo trato a la gente en mi hogar, en mi familia, demostrando que el que manda en la casa soy yo y que me deben absoluta obediencia, no por orden de bienestar, por orden de lo que correctamente debe ser, sino en función del lugar que tengo y me impongo y lo manejo con agresividad, lo manejo con abuso, lo manejo, digámoslo así, ensañándome con dominio, porque manejo dominio, porque creo tener derecho a todo eso. ¿Cómo es que yo puedo superar esa estructura para convertir mi familia en una poderosa institución divina y no la vulgar institución social común humana en la que yo la he convertido por mi manera de manejar los espacios relacionales que allí establezco? ¿Cómo así que un hombre se siente con derecho divino de maltratar a sus hijos o de maltratar a su esposa? ¿Cómo así que una mamá se siente con derecho divino de atropellar y de agredir la vida de sus hijos porque es la mamá? Eso no hay derecho alguno. Y es la habilidad que tenga una persona de estas para mantenerse dentro de la institución divina, haciendo su trabajo sin perder su lugar jerárquico. Porque ya sería muy grave lo contrario, ¿no? Que en cambio del manejo de la autoridad, la persona se relaje y no haga su función, sino que deje funcionar su casa de cualquier manera, irresponsablemente, permitiendo que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Hermanos míos, eso también es un delito en cuestión del manejo de la autoridad. Pero fíjense que el manejar la autoridad y hacer que se cumpla lo establecido en el orden válido, se debe hacer con vocación de servicio y lograr ese fino equilibrio que da estar al frente, estar arriba
es mantener el espíritu como espíritu de servicio, hermanos, eso solo lo podemos hacer cuando tenemos humildad, cuando tenemos mansedumbre y cuando podemos nosotros, oigan bien, mantenernos sometidos al régimen de Dios y cuando tenemos el Espíritu de Dios gobernando nuestras vidas. ¿Está quedando claro? Ese es el punto clave, hermanos. Ese es el punto clave. Porque no es la institución por la institución. Y a veces, hermanos, nosotros queremos dar revestimiento sagrado a una cosa vulgar. ¿Me comprende? Un hombre está maltratando a su esposa, la está agrediendo todo el tiempo y ella dice, me voy a separar, y el hombre le dice, ¿cómo se le ocurre que usted va a dañar la institución divina del matrimonio? El Señor dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. De modo que usted, ¿cómo va a desbaratar el matrimonio si usted es cristiana? Y la muy bobita dice, pues sí, ¿no? Yo tengo que aceptar esto porque el matrimonio en el que estoy yo es un matrimonio cristiano. ¿Cuál cristiano? Si el hombre se comporta como si estuviera manejando una institución que nada tiene que ver con el orden divino. ¿Me están oyendo? Ese matrimonio no es cristiano, aunque lo haya hecho un pastor, aunque lo haya hecho un líder espiritual. Ese matrimonio no es cristiano, aunque las dos personas estén asistiendo a la iglesia y se hayan casado por lo civil y por la iglesia. Eso no es cristiano. ¿Y por qué no es cristiano? Porque la forma como se está manejando no es el orden que Dios le establece. Yo les decía hace algún tiempo a los hermanos aquí en la iglesia que cuando estábamos de pastores en el Trébol, llegaron unas personas que venían de la iglesia que en esa época era muy, muy poderosa en Cali, la iglesia de la Cruzada Estudiantil, la estructura de la Cruzada Estudiantil del señor Chamorro. Y ellos eran personas estudiadas, venían dos hermanos, estaban llegando a la iglesia dos hermanos y la esposa de uno de ellos. Y el papá de ellos era el propietario de una fábrica de carrocerías de camiones, de los remolques de los camiones, llamada Remarco. Es una cosa muy famosa aquí en Colombia, Remarco. Y ellos eran hijos de ese señor y estaban organizando una empresa distinta para hacer cosas complementarias de eso que hacían en la fábrica. Y ellos llegaron a la iglesia diciéndome, pastor, necesitamos que usted nos colabore porque queremos organizar una empresa, pero una empresa que sea auténticamente cristiana con un orden centrado en la autoridad de Dios, en el poder de Dios, en la autoridad de Cristo. Eso lo llamaban ellos ¿cómo? Teocéntrico. Ese es un término que ellos usan mucho, el término teocéntrico. Una empresa teocéntrica. Y yo les digo, oye, explíqueme, eso me suena interesante. Teocéntrico, ¿qué quiere decir? No, que en la empresa nuestra, el que va a ordenar las cosas es Dios. ¿Y cómo? Bueno, en la autoridad que Dios me concede a mí como jefe, como el dueño de la empresa, ellos van a trabajar en la empresa, los empleados, van a trabajar en la empresa como si estuvieran sirviéndole a Dios, porque se van a someter a la autoridad en la forma que un creyente se somete a la autoridad. Y entonces yo le dije, bueno, eso para los trabajadores, y para los jefes, ¿cómo es el orden?
Porque si es teocéntrico, los jefes también están metidos dentro de un orden. ¿Y cómo sería el orden? No, nosotros estamos al frente, nosotros tratamos de pagarles honradamente lo que ellos se ganan. Nosotros los cuidamos con todos los derechos que la ley impone, pero nosotros somos los jefes. Dice, pues yo les voy a mostrar el orden bíblico para los jefes. Y comencé a dejarles ver, el jefe no es Señor. El jefe no es el que simplemente pone condiciones. El jefe es el siervo más grande que existe. Es el que está más obligado con los otros y debe estar comprometido con el bienestar total de sus subalternos, porque el deber de ellos como jefes es servirle a sus subalternos. ¿Ustedes están dispuestos a eso? Pastor, es que el asunto no es así. ¿Cómo es? ¿Ustedes creen que vienen a la iglesia mía a coger trabajadores para someterlos al régimen del capricho de ustedes porque ustedes tienen una estructura teocéntrica para el trabajador, pero que nada los compromete a ustedes que son los jefes? Dejen de ser cuenteros y respeten a la fe cristiana. Eso que ustedes manejan en esa cruzada estudiantil del teocentrismo no es teocentrismo, es el manejo de el poder que la religión les da para someter a los que necesitados se ven obligados a trabajarles a ustedes para someterlos al régimen de su capricho y ustedes volverse señores. Eso es el mundo, esa no es la iglesia. De modo que no inventen eso, porque no hay empresa de origen divino, no hay empresa teocéntrica, y porque Dios no le entrega a ninguna empresa el derecho de convertirlo a Él en señor de esa empresa. Dios no es señor de las empresas. Dios es Señor de los seres humanos, no de las empresas. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Sí está quedando claro? Usted no diga nunca que Dios es el Señor de su empresa. Porque para que Dios sea Señor de su empresa, usted tiene que entregarle todos sus bienes y todas sus pertenencias al programa de Dios y administrar eso como si usted estuviera administrando un recurso de Dios. Y aún así, su empresa no alcanza a ser divina, porque Dios no la estableció, la estableció usted. Y lo que Dios le está pidiendo en su empresa es que usted sea cristiano haciendo el trabajo que usted tiene que hacer. Pero su empresa nunca será divina. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro el asunto? ¿Por qué? Porque en el espíritu de las empresas humanas, hermanos míos, el orden de Dios no cuenta. ¿Ya? El orden de Dios no cuenta. Y aquí es donde viene el problema de las llamadas instituciones divinas, donde a veces el orden de Dios no cuenta. Aunque sea una institución, por ejemplo, religiosa, el orden de Dios no cuenta cuando el que está al frente de la estructura social religiosa está manejando la empresa de Dios con unos intereses donde es la persona que recibe los beneficios, ¿ya? Y los que están subordinados son los que están en obligación de servirle. Él ya dejó de ser institución divina y se convirtió en una empresa común. Y ese es el negocio que muchos tienen. Montan sus iglesias en el nombre del Señor y la declaran iglesia de origen divino, cuando todo lo que tienen es un negocio, un emporio establecido, donde todo lo que buscan es ganar, aprovechándose de la buena fe del pueblo. Si no hay vocación de servicio para la gente, hermanos, esas instituciones de Dios no tienen nada. ¿Quedó claro? Miren lo que dice el texto
El otro texto que nosotros estábamos mencionando aquí, el de Lucas capítulo 22, Lucas 22. En el versículo 24, miren esta disputa de los discípulos de Jesús que no es extraña para nosotros hoy día. Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones, oigan este orden, se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, es decir, son personas que están haciendo mucho bien, pero el bien que hace es algo que fundamentalmente los beneficia a ellos, ¿ya? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Entiendan que en esa época la edad contaba. ¿Oyeron? La edad contaba. Hoy la edad no cuenta. Hoy se dice que los viejos ya no servimos para nada y que el mundo es de los jóvenes. Y se están empoderando a la juventud de algo que no puede manejar, porque no tiene ni el conocimiento ni la experiencia, pero se le está entregando a la juventud el derecho que le pertenece a los mayores. Y por eso esto se vuelve un desorden, porque gente sin estructura, sin solidez de formación, sin experiencia, sin haber aprendido a lo largo de los años los procesos en los cuales corrigieran sus errores y fundamentaran criterios serios de la vida, esas personas han venido siendo desplazadas y gente sin ningún derecho se va apoderando del manejo de las entidades sociales y despreciando el poder de la experiencia y del conocimiento. Eso es una tragedia del mundo actual. En aquel entonces el asunto sí tenía un orden válido y dice más, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Dice, mayor como lugar jerárquico, pero también por edad, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, una figura muy significativa en la fe de la iglesia primitiva. Y es que la preparación para gobernar se daba en la formación del servicio. Es decir, nadie aprende a gobernar a otros mientras no los esté sirviendo. Y no existe persona que reciba la honra de dirigir a otros si la escuela en la que se ha preparado no es la escuela de servir a las personas y dedicarse de lleno a entregarles a ellos sus mejores frutos, buscando el beneficio de ellos y nunca buscando conseguir un bien particular a través de las cosas que hace. De modo que es un orden totalmente distinto.
Si ustedes van entendiendo la idea, las instituciones de Dios se ordenan de manera absolutamente distinta. Ahora, con eso entonces podemos mencionar algunas ideas en relación con las instituciones que son las instituciones del mundo. Quiero que este cuadro lo miren muy bien, porque esta es una idea clave de esto que aquí voy a enseñar. Las instituciones del mundo. Muy bien. ¿Cuáles son tres de las grandes instituciones del mundo? Primero, los estados, los países, como estados, es decir, como estructuras gobernadas, ¿sí? Los negocios y las empresas y las comunidades. Son tres de las grandes instituciones del mundo. Los estados o países que se establecen dentro de un sistema de gobierno. Los negocios y las empresas, son muchas empresas, muchos negocios, y todos ellos son instituciones del mundo. Están organizados, tienen criterios y propuestas y planes de trabajo que caracteriza cada una. Y las comunidades, ¿ya? Las comunidades se establecen dentro de órdenes y de estructuras que son instituciones, ¿ya? Y esas instituciones sociales, como las tribus, como las, digámoslo así, la forma como una comunidad se organiza para funcionar desarrollando una determinada actividad social. Esas son las formas de entender las comunidades. Estas tres instituciones son del mundo, no son de Dios, ¿ya? Entonces, digamos de los estados, las cosas que aquí estoy colocando y que vale la pena que entendamos. Los estados, con eso identificamos todos los sistemas de gobierno, ¿no? No podemos decir que hay sistemas de gobierno que son procristianos o cristianos y hay sistemas de gobierno que no son cristianos. Todos los sistemas de gobierno son del mundo. ¿Me oyeron? Aunque muchos grupos políticos que gobiernan se llamen democracia cristiana o cosas así por el estilo, hermanos, ningún sistema de gobierno tiene origen divino. Todos los sistemas de gobierno son del mundo y con propósitos estrictamente mundanos, ¿ya? Incluye en esto de los estados todas las ramas del poder. En Colombia hay 3 ramas del poder en el manejo del gobierno, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y todos son del mundo. Ninguno de ellos tiene un origen divino. Las leyes de un estado, escuchen esto y tómenlo muy en cuenta. Las leyes de un estado no son divinas. Oigan, no son divinas, aunque las constituciones digan que esa constitución está en el nombre del Dios Todopoderoso. La constitución de Israel, hermanos míos, es una constitución humana, es una constitución del mundo, no es divina. Ni cuando ellos formaron el Estado judío queriéndose basar en las Escrituras. En el momento en que el judaísmo apareció como Estado, hermanos, en ese instante el uso de la Escritura se hizo no de manera como el orden de la institución divina establece, sino que lo hicieron
con criterio humano y por tanto son instituciones del mundo. No existe ningún gobierno en el mundo sometido al régimen de Dios. ¡Ninguno! Cuando en Estados Unidos los cristianos hacen tanta fuerza por un candidato o por un gobernante y casi lo declaran un hombre de Dios o un hombre enviado por Dios para salvar o beneficiar la nación, hermanos míos, eso es un exabrupto. Muchos ven al señor Trump, estructuras religiosas de Estados Unidos ven al señor Trump como un profeta de Dios, como un hombre que Dios está enviando para salvar a la fe cristiana en los Estados Unidos, hermanos, y ese señor de cristiano no tiene nada y los propósitos de su gobierno nunca están en pro de la causa de Dios. Puede ser que defienda a los grupos religiosos y esté promoviendo los intereses de las estructuras religiosas, eso no quiere decir que está defendiendo el programa de Dios. Por tanto, no hay ningún gobierno y ningún gobernante que tenga origen divino y haya sido puesto por Dios. Nunca lo fueron siquiera los reyes de Israel, aunque Dios quiso usarlos. Y Dios les dio espaldarazo y dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando se posesionaban y se colocaban en el trono de Israel, ellos usaban ese texto para simbolizar el respaldo divino y ninguno de esos reyes gobernó conforme a la voluntad de Dios. ¿Me comprende? No hay ningún gobernante en el mundo que haya sido puesto por Dios. Los gobernantes del mundo los puso el mundo, los puso la sociedad humana, y usted no puede declarar que ningún gobierno humano tiene origen divino. Se puede dar que cristianos gobiernen, pero no se puede dar gobiernos cristianos. ¿Me oyó? ¿Sí me oyó bien, hermanos? Que un buen cristiano gobierne es bonito, pero no quiere decir que su gobierno es cristiano. ¿Ya? Eso no quiere decir que su gobierno es cristiano. Su gobierno es de este mundo y está rodeado de intereses que son de este mundo. Él no está promoviendo el reino de Dios en su gobierno. Él está motivado por los intereses temporales que definen las motivaciones para gobernar en este mundo, aunque sea un cristiano. Espero que haya quedado claro, ¿no? ¿Sí me han oído bien eso? Así debe ser. Los negocios y las empresas, recordando el cuento que les eché, no tienen nunca una estructura ¿qué? Teocrática. Nunca, no existe eso. Empresas gobernadas dentro del programa de Dios, dentro del sistema de Dios, y que tienen el respaldo divino. Hermanos, eso es puro cuento. Y peor cuando yo veo a los cristianos gobernando sus empresas, de hecho definidos en función de sus intereses, pero dejando ver que la forma como están gobernando lo están haciendo en el orden divino. De hecho, el esfuerzo lo pueden estar haciendo, pero su empresa nunca será divina. ¿Quedó claro? Nunca será divina. Ahora, que esté cumpliendo con la voluntad de Dios en el manejo de su empresa es una bendición. Es una bendición, pero su empresa nunca será divina. ¿Sí? En la iglesia se pueden dar empresas. Nosotros podemos crear empresas dentro de la iglesia, pero eso no hace que la empresa como tal sea una empresa cristiana y que tenga un origen divino. Dios bendice al cristiano en sus negocios.
Dios no bendice a las empresas. ¿Me oyeron? ¿Sí me oyeron? Dios no bendice empresas. Dios bendice hombres. Por eso a nosotros no nos pueden pedir que cuando se monta una fábrica, nosotros vayamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios para la fábrica. Lo que sí nos pueden pedir es que nosotros oremos para que Dios bendiga al cristiano que montó una fábrica y que Dios lo ayude a hacer las cosas correctamente y que saque adelante su proyecto en el que él está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Está claro? Son las personas, no las empresas, no los negocios. Pastor, vaya a imponer manos en el granerito que tengo yo allí, en la tienda que conseguí. Vaya, pastor, porque tengo un taller, pastor, Dios me ha dado un taller, yo quiero que usted vaya y óreme el taller. Vaya a orar por el taller. Hermano, nunca me pidan eso. Yo no voy a orar por talleres, yo no voy a orar por empresas, yo no voy a orar por casas. Pero si me piden oración por usted, yo voy a orar por usted. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque las empresas son estructuras del mundo. Que yo las maneje con criterio cristiano, eso es distinto. Y las comunidades, escuchen esto, en las comunidades se incluyen sus creencias, su historia y sus tradiciones. Por ejemplo, la comunidad judía, la comunidad de Israel, es una comunidad, pero Israel como comunidad no es el pueblo santo. No es la nación de Dios, no existe en Israel, en ningún momento de la historia Israel es nación de Dios, pero es nación donde Dios está queriendo obrar, donde Dios quiere manifestarse. Y eso sucede con todas las naciones del mundo hoy. Allí Dios quiere obrar y Dios quiere manifestarse. Pero no existe una comunidad divina, de origen divino. ¿Por qué? Porque las comunidades son estructuras sociales humanas. Todo es cultural, ¿ya? Lo que tiene que ver con la cultura de esa nación, y puede ser una cultura muy religiosa, que cuando a nosotros nos venden la historia de Israel como Israel, pueblo de Dios, una cosa es el Israel de Dios, ¿ya? O una cosa es el Israel de Dios, que es la comunidad de creyentes, de gente fiel. No es toda la nación como nación. Es la comunidad de creyentes, y eso lo ha sido, eso lo fue ayer, eso lo es hoy, y eso lo es hoy con todos los pueblos del mundo que pueden ser comunidad de Dios metido dentro de las estructuras comunitarias humanas. El mismo pueblo de Israel jamás fue una institución divina. Una cosa eran sus gobernantes en Israel y otra los siervos de Dios en medio del pueblo. ¿Me ha escuchado eso? Una cosa eran los gobernantes de Israel y puede ser el mismo David. David como gobernante, ¿ya? Y otra cosa es los siervos de Dios en medio de ese pueblo, de esa comunidad, incluyendo ese siervo de Dios que se enfrenta al rey de Israel. Si es el siervo de Dios, no importa que sea el rey David, el siervo de Dios le dice al rey David: usted está equivocado, usted ha pecado, usted ha hecho las cosas como no debe ser, Dios no lo autoriza para hacer las cosas que usted ha hecho, arrepiéntase. De hecho, los errores de Israel, los errores de David trajeron consecuencias tristes para todo el pueblo de Israel, como los errores de los gobernantes que nosotros elegimos traen consecuencias tristes para la nación. Nosotros elegimos los gobernantes que hunden la nación en condiciones muy dolorosas y los hemos elegido nosotros. Nosotros los colocamos allí para que nos metan en líos, para que degraden las condiciones del pueblo,
para que retrasen el desarrollo de la nación como nación, y eso lo hacen ellos porque son seres humanos que gobiernan al tenor de unos intereses que nada consultan los propósitos de Dios, los intereses espirituales del pueblo, ¿ya? Entonces, por favor, entiendan, las comunidades humanas son condiciones, las instituciones del mundo son estructuras que no tienen que ver con Dios. Y nosotros no podemos darle categoría espiritual a ninguna de esas instituciones. ¿Ha quedado claro? Y yo no puedo esperar de ninguna de esas instituciones que haga cosas que promuevan mi bienestar espiritual y que defiendan los intereses de mi salvación, porque no lo van a hacer, no tienen con qué hacerlo y no están hechas para eso, no existen para eso. Y por eso cuando yo me vinculo a ellas y participo de ellas y me someto al régimen de ellas, lo hago dentro de condiciones muy especiales, reconociendo que no tienen poder para definir mi lugar espiritual y por tanto yo a ellas las respeto por lo que ellas son, en lo que pueden hacer válidamente, pero una cosa es eso y otra cosa es que yo me someta absolutamente a sus intereses. Voy a dejar esta idea sembrada para lo que vendrá en la próxima ocasión. ¿Ya? Hablando de los cristianos y las instituciones del mundo, este es un principio enorme. Solo voy a dejar eso allí. Nosotros no debemos obedecer a las instituciones humanas si me ordenan desobedecer a Dios. ¿Me oyeron? ¿Sí me oyeron? Yo no debo obedecer a la empresa donde yo trabajo, a mis jefes y a la empresa en general, si me ordena hacer cosas contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios manda. Y si tengo que exponerme a perder mi condición de trabajador de esa empresa porque no me someto, prefiero perder todo lo que tenga que perder, pero nunca puedo, por obedecer a las órdenes humanas, desobedecer a Dios. ¿Queda claro? Con el gobierno, con el Estado, con las empresas, con las comunidades, yo me puedo ligar a ellas, a ellos, puedo pertenecer a ellos, pero nunca con el derecho que ellos tengan de ponerme a actuar de acuerdo a sus propósitos, cuando esos propósitos se alejan de los propósitos de Dios. Espero que eso quede claro hasta aquí. Y van entendiendo que las instituciones del mundo no las hizo Dios, las instituciones del mundo no salvan, las instituciones del mundo no resuelven los problemas de fondo de la existencia de los seres humanos. Las únicas instituciones que hacen ese trabajo son las instituciones divinas y Dios nos las ha dado y las tenemos a nuestro alcance. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Hasta aquí está claro? En las próximas elecciones nosotros no vamos a elegir a nadie diciendo que estamos eligiendo un gobernante cristiano. ¿Ya? Puede ser una persona vinculada al medio cristiano y si lo vamos a elegir, lo elegimos no porque sea cristiano, porque entendemos que por allí no es el asunto. ¿Quedó claro lo que estoy diciendo? Y estemos convencidos que ninguno de ellos va a hacer las cosas como Dios manda. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer sus planes conforme ellos lo ven y yo debo estar claro que de ellos no puedo esperar
lo que yo espero de lo de Dios. ¿Me oyeron? Y tengo que respetar esos espacios. Separar y sanear esos espacios. Y de una vez advierto, al tenor de esto, entendiendo la iglesia como una institución divina, queda terminantemente prohibido, y eso lo ha sido siempre, usar el espacio de la iglesia para hacer alguna campaña política. ¿Sí? Eso está prohibido 100%. Usted puede tener algún interés por alguien que usted conozca y quiera apoyar a esa persona y votar por esa persona, pero no me hagan campaña dentro de la iglesia. ¿Me han entendido? No permito que me traigan propaganda política a las actividades espirituales de la iglesia. Aquí nos hemos enfrentado muchas veces con personas de grupos políticos que se apostan al final de la dominical para hacer su campaña, y reclamando el respeto a nuestro espacio le decimos a esa persona que se retire del lugar, porque no pueden hacer eso en un territorio que tiene un orden totalmente distinto. Y nunca colocaremos en el púlpito nuestro a un candidato a ningún puesto a decirle que dé sus ideas, cuando el púlpito nuestro está reservado para decir lo que Dios manda a decir. ¿Quedó claro, hermanos míos? Esto para cualquier cosa que en este sentido se haga en cualquier lugar del mundo donde la Iglesia Apostólica esté establecida. ¿Sí? Que quede claro, porque una cosa son las instituciones divinas y otra cosa son las instituciones del mundo, aunque quien esté promoviendo la institución del mundo sea un cristiano y de pronto hasta un buen cristiano. Eso no nos importa. Una cosa es eso y otra cosa es esto. Y eso lo vamos a defender hasta la muerte. ¿Quedó claro, no es cierto? Pónganse de pie, hermanos, por favor. Necesitamos ser salvados. ¿Sí o no? Necesitamos que haya un ambiente donde los propósitos de Dios sean los propósitos definidos que están motivando todas las cosas para llevar a las personas a encontrar los territorios de su salvación. Que nunca se confunda eso. Y que si usted tiene su familia, vuelva a su familia una institución divina, sometiéndose usted al régimen de Dios. Si usted tiene su matrimonio, eleve su matrimonio a la categoría de la institución divina. No lo relaje, no lo rebaje de categoría, no lo saque del territorio sagrado en el que debe estar. Hónrelo con el compromiso suyo por la institución espiritual que debe ser su matrimonio. Y motívese por honrar la iglesia y defender su espacio como espacio de salvación, exclusivamente como espacio de salvación. ¿Sí? ¿Sí queda claro, hermanos míos? Lo demás, usted tiene derecho a defenderlo, hasta luchar por eso, en cuanto usted lo vea válido, humanamente hablando, pero nunca le dé dignidad de cosa divina. Nunca. Nunca y nunca es nunca. Y puede ser la empresa suya, puede ser su negocio, ¿ya? Puede ser su trabajo, no importa lo que sea,
usted sabrá que eso es algo que usted hizo o que personas con usted construyeron y que usted le pide a Dios que lo ayude haciendo todas esas cosas, pero nunca le dé categoría de divino a lo que no es divino. ¿Para qué? Para que usted no vulgarice los espacios de Dios. Eso se llama, hermanos, temer a Dios. Eso se llama respetar y honrar a su Dios. Distinga lo común de lo sagrado y use lo común, pero siempre piense que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Quedó claro? Porque la religión ha mezclado muchas cosas y que Dios nos guarde de eso. Y yo voy a ser implacable en eso. Es decir, cuando a mí me traten de meter los cuentos humanos como divinos, hermanos, de frente voy a ir y les voy a decir, eso no es así. Pero cuando a mí me cojan algo divino y me lo quieran reducir al humano común, también pego el grito en el cielo, porque para eso nos lo ha dado Dios como recurso de salvación. ¿Quedó claro? Muy bien. Oremos pues, pidámosle al Señor que nos ayude a visualizar esto de manera válida. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos has concedido, por esta oportunidad que hemos tenido de encontrarle claridad a estas ideas y de poder ubicarnos frente a ellas de manera válida, poder organizarnos en un sentido espiritual edificante, Señor, y poder estar nosotros comprometidos con lo que válidamente nosotros debemos estar comprometidos. Ayúdanos, Señor, a ir encontrando claridades de orden moral y de orden espiritual para actuar consecuentes con el propósito tuyo. Despertar este nivel de conciencia y de responsabilidad espiritual. Ayudar, Señor, a tu pueblo mediante tu intervención por el Espíritu y por la palabra para que eleve la manera de concebir lo tuyo y pueda distinguir lo tuyo de lo común y pueda sacar las cosas que tienen que ver con tu voluntad de los territorios sagrados a los que tú nos estás invitando a nosotros como tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias te damos por esta manera que tienes de llevarnos a entender tus planes y tus propósitos de forma especial. Gracias por el amor que le tienes a tu pueblo. Gracias por la manera como intervienes, Señor, y gracias porque tú nos tienes paciencia y has tenido de nosotros misericordia sacándonos del manejo común. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, muchas gracias a todos los que han estado presentes y que Dios bendiga nuestras congregaciones allá donde se encuentran y que Dios los ayude a asimilar todo esto. Si es posible, reúnanse, discutan todas estas cosas y si esto le genera inquietud, allí estamos nosotros para darles claridad, pero manejemos esto con toda la pulcritud moral y espiritual que corresponde a nuestro cristianismo. Dios les bendiga a todos y a los hermanos allá abajo hay algo muy económico para el servicio de ustedes, ¿ya? Dios les bendiga. Salúdense, por favor.